Tenía apenas 13 años, cursaba 9º grado, y no sabía que una tarde cualquiera de descanso dentro de su propia escuela sería el último momento de su vida, porque antes de que terminara ese viernes 31 de julio, otro menor, también estudiante, lo apuñaló dentro mismo del salón de clases, frente a sus compañeros, y antes de que cayera la noche, ya había sido declarado oficialmente muerto en el hospital. Y si crees que esta es la noticia más triste de la semana, aún no termina. Porque en Aklan, un maestro luchó durante varios días por su vida después de ser golpeado por su propio estudiante. Y en Manila, un ex senador que llevaba 6 meses detenido, de repente pudo reunirse con su familia, mientras que en el mar, una nueva tormenta se formó de improviso y ya amenaza con provocar inundaciones en Luzón. Estas son las noticias que abordaremos hoy, y comenzaremos por la más dolorosa, el incidente en la Escuela Secundaria Nacional de Las Piñas, porque es la imagen más clara de qué tan profundo se ha vuelto el problema de la violencia dentro de nuestras escuelas. Según el reporte del Distrito Policial Sur y la declaración del propio jefe de policía interino de Las Piñas, Fermín Armendáriz III, el incidente ocurrió frente a un salón de clases en el 4º piso de la Escuela Secundaria Nacional de Las Piñas, en el barangay Daniel Fajardo, ciudad de Las Piñas, este viernes por la tarde, 31 de julio de 2026, cuando 2 compañeros de clase tuvieron una discusión acalorada durante su hora de recreo. En medio de esa discusión, sin advertencia, sin señal previa de que llegaría a ese extremo, el sospechoso sacó repentinamente un cuchillo o navaja y apuñaló a la víctima en el lado izquierdo del pecho. De inmediato trasladaron a la joven víctima, identificada solo por sus iniciales, ADO, para proteger su identidad como menor, al Hospital Distrital de Las Piñas, pero lamentablemente fue declarada muerta por el médico que la examinó exactamente a las 4:53 de la tarde. El sospechoso, identificado solo por las iniciales MJE, es considerado ahora un menor en conflicto con la ley CICL, es decir, bajo la legislación filipina, no será procesado como un adulto, sino que pasará por un proceso especial de intervención y rehabilitación para menores involucrados en delitos. Según la entrevista al jefe Armendáriz, describió una secuencia exacta de los hechos con las palabras: tuvieron una discusión acalorada, y entonces, de repente, el sospechoso sacó el cuchillo y apuñaló a la víctima. Palabras que, aunque simples, muestran lo rápido que se pasó de una pelea ordinaria entre niños a una tragedia irreversible. Y aquí entra un detalle que añade aún más dolor a esta historia, porque según la propia Oficina Divisional Escolar de Las Piñas, ya están coordinando con las autoridades locales, funcionarios del barangay y la Policía Nacional Filipina en relación con la investigación del incidente, y en la misma declaración exhortaron al público a evitar difundir información no verificada y sensible en línea sobre el incidente, por respeto a la familia de la estudiante fallecida. Es decir, incluso mientras la propia Oficina de Educación ya está actuando, saben que existe el riesgo de que circulen historias no confirmadas en redes sociales, algo que ocurre con frecuencia en incidentes que involucran a menores, donde rápidamente circulan nombres, fotos y teorías sin confirmación oficial de las autoridades. Pero la parte más preocupante de esta historia, si observas el contexto completo, es que esta no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en la misma escuela, porque según reportes anteriores, el 2 de julio, poco más de un mes antes del incidente más reciente, también hubo un apuñalamiento a una estudiante fuera de dicha escuela, donde el estado de una estudiante de 8º grado era crítico tras recibir puñaladas en la espalda, el cuello y la clavícula, luego de ser atacada por 5 jóvenes sospechosos, y en ese incidente, 4 de los sospechosos, todos menores en conflicto con la ley, fueron arrestados, mientras que otro sospechoso de apenas 16 años logró escapar. Además, según la entrevista detallada al coronel de policía Armendáriz,
sobre el incidente anterior, las dos víctimas salieron de la Escuela Secundaria Nacional de Las Piñas después de clases para comprar bebidas, y fue ahí donde fueron perseguidas y apuñaladas por el grupo, que incluía a jóvenes fuera del sistema escolar. Si retrocedemos aún más en el tiempo, hay un incidente registrado en 2025, donde dos estudiantes de 8º grado murieron después de ser apuñalados por 3 compañeros de estudio fuera de la misma escuela, y la raíz fue un simple malentendido sobre la luz dentro del baño. Entonces, si sumamos todo esto, son 3 incidentes separados de violencia grave, 2 de los cuales resultaron en la muerte de menores, dentro y fuera de una misma escuela, en el transcurso de apenas unos meses a un año. Esto no es simplemente un incidente aislado, es un patrón, y esta es precisamente la razón por la que varios legisladores actuaron de inmediato tras el incidente más reciente. El senador Marc Villar, por ejemplo, emitió de inmediato una declaración contundente en la que condenó enérgicamente el apuñalamiento que costó la vida a la estudiante de 9º grado dentro de la Escuela Secundaria Nacional de Las Piñas, y utilizó esta tragedia como motivo para impulsar nuevamente la llamada Ley Lictas, un proyecto de ley que busca hacer más seguras las escuelas en todo el país. Según su propia propuesta, establece la colocación estratégica de cámaras CCTV y sistemas apropiados de control de seguridad, además de capacitación integral en seguridad escolar para estudiantes, maestros y demás personal escolar. Y en la parte más conmovedora de su declaración, dijo: «No podemos devolver la vida que se perdió por esta dolorosa tragedia, pero no podemos quedarnos sin hacer nada. Debemos actuar para evitar que se repitan este tipo de incidentes y garantizar que cada escuela sea segura para nuestros hijos». Ese es un lado de la noticia de hoy, un llamado directo al cambio en el sistema de seguridad de nuestras escuelas. Porque si esto ha ocurrido 3 veces solo en una escuela, ¿cuántos incidentes similares estarán ocurriendo en otras partes del país sin siquiera ser reportados o notados? Ahora, pasemos a otra noticia que rompe el corazón, y esta ocurrió no en Metro Manila, sino en la lejana provincia de Aklan, donde un maestro murió tras varios días de luchar por su vida. Según el reporte de la estación de policía municipal de New Washington, falleció un instructor marítimo del Aklan Polytechnic College tras varios días de estar confinado y luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos, debido a las graves lesiones que sufrió por el golpe de un estudiante en el barangay Mavilo, el domingo 26 de julio de 2026. La víctima fue identificada como Timoteo Humayao, y según la investigación detallada, el maestro asistió a una reunión de celebración anticipada de graduación en el lugar, y mientras bebían, surgió una discusión entre él y el sospechoso, un joven de 19 años. El detalle más doloroso aquí, y por eso debemos hablar de esto con cuidado, es la forma en que ocurrió la agresión, porque debido a la discusión, el maestro decidió simplemente irse a casa, pero el sospechoso lo siguió de todos modos y lo golpeó varias veces. Es decir, esto no fue un enfrentamiento repentino en el que ambos estuvieran igualmente involucrados en la pelea, sino un maestro que intentó alejarse, que intentó terminar el altercado retirándose, pero fue perseguido de todos modos y golpeado hasta el punto de necesitar hospitalización urgente. Según el mayor de policía, Dani Gonzalodo, el joven de 19 años es señalado como responsable de la agresión y actualmente se encuentra bajo custodia de las autoridades. Y aquí entra un detalle técnico importante sobre el caso, porque según el reporte, anteriormente se había presentado un cargo de homicidio frustrado contra el sospechoso arrestado, pero ahora se modificó tras el fallecimiento de la víctima, es decir, ahora el sospechoso enfrentará un cargo mucho más grave, probablemente homicidio o incluso asesinato, dependiendo de las circunstancias que encuentren los investigadores al analizar la verdadera intención y el nivel de violencia utilizado en la agresión. Esta historia,
al igual que el incidente en Las Piñas, vuelve a mostrar un problema más amplio que ya no debería ignorarse: la rapidez con la que una simple discusión, a menudo en medio de una bebida o en medio de la emoción juvenil, puede convertirse en causa de muerte, especialmente cuando el alcohol, la juventud y la falta de control sobre la ira se combinan. Dos lugares diferentes, dos edades de víctimas completamente distintas, un maestro por un lado y un joven estudiante por el otro, pero un mismo tema: la incapacidad de contenerse en medio de la ira y la falta de intervención oportuna antes de que la situación llegara al punto de la muerte. Ahora, pasemos a una noticia política, porque mientras estas tragedias continúan ocurriendo a nivel comunitario, también hay una gran noticia en el ámbito legal y político que debes conocer. El ex senador Ramón Bon Revilla Jr., quien llevaba 6 meses detenido en relación con un caso de malversación vinculado a supuestos proyectos fantasma de control de inundaciones, ya fue autorizado por la tercera división del Sandiganbayan para salir bajo fianza. Según la declaración de su abogado, Rehan Balisi, este viernes 31 de julio de 2026, la decisión del Tribunal Anticorrupción de permitirle salir bajo fianza confirma que la evidencia en su contra no es sólida. En palabras directas de Balisi, desde el principio, el ex senador Bon Revilla depositó su confianza en el sistema judicial. Esta resolución del tribunal de concederle fianza afirma la verdad de que la evidencia de culpabilidad no es sólida. Y además, el abogado agregó que Revilla está profundamente agradecido y contento por la decisión del tribunal, especialmente porque ahora podrá reunirse nuevamente con su familia tras varios meses de detención. Ahora, es importante darle contexto a esta noticia, porque el caso de Revilla forma parte de un asunto nacional mucho más amplio sobre presunta corrupción generalizada en los proyectos de control de inundaciones en todo el país. Un tema que senadores, congresistas e incluso ciudadanos comunes llevan tiempo cuestionando, preguntándose a dónde fueron a parar los miles de millones de pesos que debieron usarse para proteger a las comunidades contra las inundaciones. Que se le haya concedido fianza a Revilla no significa que esté libre del caso. Su propio abogado dejó claro que esto trata únicamente sobre la solidez de la evidencia necesaria para mantenerlo detenido mientras se espera una decisión. No se trata de una absolución. El juicio real de su caso continuará, y su liberación bajo fianza es una parte normal del proceso de justicia permitido bajo nuestro sistema legal cuando la evidencia no es suficiente para probar que representa un peligro para la sociedad o que existe una alta probabilidad de fuga. Sin embargo, para quienes siguen de cerca el tema de la corrupción gubernamental, esto probablemente generará indignación y cuestionamientos, especialmente en medio del debate continuo sobre la corrupción en el control de inundaciones que ya ha llegado al Senado y a diversas agencias gubernamentales. Y ahora, terminemos esta noticia con un tema que afectará directamente tus planes esta semana: el clima. Según el boletín oficial de Pagasa, el área de baja presión que la agencia estaba monitoreando se intensificó hasta convertirse en la depresión tropical Luis el sábado, sobre el mar de Filipinas, al este de Infanta, Quezón. A las 8 de la noche del sábado, Luis se ubicaba a 270 kilómetros al este-noreste de Virac, Catanduanes, o 380 kilómetros al este de Daet, Camarines Norte, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora. Según el mismo reporte, Luis es el primer ciclón tropical formado en el mes de agosto, y también es el ciclón tropical número 12 que ha entrado o se ha formado dentro del área de responsabilidad de Filipinas este año. Un dato interesante que debes conocer, según el reporte oficial de Manila Bulletin, es que Pagasa había dicho anteriormente que era poco probable que el área de baja presión se convirtiera en ciclón tropical dentro de 24 horas. Sin embargo,
se intensificó más rápido de lo esperado y alcanzó categoría de depresión tropical esa misma noche del sábado. A las 11 de la noche del sábado, Pagasa emitió oficialmente el boletín de ciclón tropical número 1 para Luis, y según la actualización de la madrugada del día siguiente, el centro de la depresión tropical, Luis, se estimaba a 315 kilómetros al este de Daet, Camarines Norte, con vientos máximos de 55 kilómetros por hora cerca del centro y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, moviéndose hacia el oeste-suroeste lentamente. Debido a esto, se elevó la señal número 1 de viento ciclónico tropical en varias zonas de Luzón, y como resultado del monitoreo continuo de los gobiernos locales sobre el riesgo de inundaciones y lluvias intensas, se declaró la suspensión de clases para el lunes 3 de agosto de 2026 en varias zonas específicas de Luzón, como resultado del esfuerzo de las unidades de gobierno local por evitar cualquier accidente o riesgo para los estudiantes, mientras continúan monitoreando el movimiento de la tormenta. El mensaje aquí es claro. Aunque Pagasa dijo que no se convertiría en tormenta de inmediato, cambió rápidamente, y esta es precisamente la razón por la que es sumamente importante estar siempre atento a las actualizaciones oficiales de la agencia, porque el clima, al igual que muchas cosas en las noticias que hemos tratado hoy, puede cambiar repentinamente en cuestión de horas, de una simple área de baja presión a una tormenta oficialmente nombrada, con boletín propio y con capacidad de suspender clases en toda una región. Si volvemos a las 4 noticias que tratamos hoy, notarás que hay un tema común que fluye a través de cada una: la rapidez con la que cambian las situaciones, desde una simple discusión hasta la muerte dentro de una escuela, desde una reunión en medio de una celebración anticipada de graduación hasta un maestro que murió en cuidados intensivos, desde una decisión legal del Sandiganbayan hasta la reunión de una familia tras 6 meses de separación, y desde una simple área de baja presión hasta una depresión tropical oficial capaz de suspender clases en todo Luzón. Si hay una lección que debemos extraer de todo esto, es el hecho de que cada uno de nosotros, ya sea maestro o estudiante, funcionario del gobierno o residente común, siempre estamos en medio de situaciones que pueden cambiar repentinamente, y la única forma de protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos es mantenernos siempre alerta, conservar la calma en medio de los conflictos y mantenernos actualizados con las noticias y advertencias oficiales de agencias como Pagasa, la PNP y el DPED. Estas son las principales noticias de hoy, y recuerda, si quieres saber más sobre cualquiera de estas historias, el seguimiento detallado del caso en Las Piñas, el trasfondo completo del caso de Bon Revilla o la actualización continua sobre el movimiento de la depresión tropical Luis, aquí estoy para ayudarte a entender cada parte de esto con mayor profundidad.